de todos los temas que hemos visto para que les sea un poquito más fácil comprender los temas. El primer tema que hemos visto, ¿se acuerdan? Elementos. Los componentes del organismo más sencillos, más simples, que no pueden subdividirse, que son los elementos. La siguiente unidad era agua, pH y compartimento. Si se fijan, acá ya un poquito más complejo. Ya no estaba formado por un elemento, sino mínimamente dos, H, 2O. Ya tenía dos componentes por dentro. Después, de manera genérica, venían los compuestos orgánicos. Su nombre ya nos indica, compuestos. Y estos compuestos ya estaban formados por tres o más unidades, tres o más elementos. Y dentro de los compuestos orgánicos, manteniendo el orden, habíamos empezado a ver primeramente las proteínas. Si ustedes se acuerdan, las proteínas no solamente tenían tres elementos, las proteínas tenían cuatro: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Después de las proteínas, los hidratos de carbono, tres o más elementos. En este caso, los hidratos de carbono tenían mínimo tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Después teníamos los lípidos. Los lípidos que tenían también tres elementos, menos de tres no, tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero si los hidratos de carbono tienen tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, los lípidos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cuál va a ser la diferencia? Por la cantidad. Por ejemplo, los lípidos, el oxígeno, mínima cantidad. Todos los lípidos tienen mínima cantidad de oxígeno. En cambio, los hidratos de carbono pueden tener una cantidad muy elevada de acuerdo a la cantidad de carbonos. Si carbonos tienen 10, oxígenos tienen 10. Si carbonos tienen 20, oxígenos tienen 20. En cambio, los lípidos, los carbonos son un número de par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Pero el oxígeno es mínimo. No importa que exista carbono 22, oxígeno 2. ¿Y por qué no pueden tener más? Porque en presencia del oxígeno y algunos alcoholes se enrancian. Por eso que no pueden tener. Y eso, para que se acuerden en la práctica, si dejamos un aceite de cocina abierto, a la semana vamos a sentir un olor desagradable. ¿Qué hace? Le entra el oxígeno y se ha enranciado, se ha vuelto rancio. Después tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están también formados por elementos, igual que todos los compuestos, pero en este caso 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y con esto hemos terminado los compuestos orgánicos. Ahora vamos a utilizar, aclarando un poquito, otro término que ya no es compuesto orgánico. Puede ser llamado
complementos orgánicos y para algunos autores suplementos orgánicos. Coloco los dos nombres por si encontraran con cualquiera de estas denominaciones. Para algunos es complementos orgánicos, para otros es suplementos orgánicos. Y para otros autores más o menos sería lo mismo. ¿Ustedes creen que estos términos son iguales, son diferentes? ¿Qué dicen? Serían un poco diferentes. Vamos a ver con algo que conocemos, ¿ya? No con la parte netamente química. En un equipo de fútbol, ¿cuántos jugadores normalmente hay? Creo que estamos peor que en bioquímica, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay? 11 jugadores. 11 jugadores. Un equipo de fútbol entonces tiene pero por alguna circunstancia no van al partido los 11, van 10, ¿ya? 10 jugadores. Falta uno, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que complementar o suplementar. Complementar, falta, ¿se dan cuenta? Falta uno. Entonces hay que completar para que sean 11, o complementar. Completar para que sean 11. Entonces, ¿cuánto se utilizaría complemento cuando falta? Entonces hay que aumentar. Pero suplemento, vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero en este caso existen los 11 jugadores, ¿ya? Uno de ellos está mal o se lesiona. ¿Qué hacen? Lo sacamos. Pero estaban los 11. ¿Qué tenemos que hacer? Los suplimos con otro. Entra el suplente para complementar. Entonces, en el caso de la suplencia, es cuando, tenemos un poquito ya relacionado, cuando no está haciendo mucho efecto lo normal. Entonces, hay que suplir lo que muchas veces se puede hacer con las personas mayores. Las personas mayores hay que suplirles porque no tienen mucho calcio, no tienen esto, no tienen, entonces hay que suplir, Bien, entonces, independientemente de cualquiera de los términos, no nos vamos a hacer problemas, porque el fin es agregar al organismo de cualquier manera algo que requiere. Ahora vamos a ver ese algo que requiere, es lo que se llaman las vitaminas. Las vitaminas son complementos o suplementos orgánicos que en mínimas cantidades permiten o mantienen la homeostasis o el equilibrio normal del organismo.
la historia en realidad de las vitaminas, y van a ver hasta el nombre, que tal vez tanto hemos escuchado vitaminas, pero van a fijarse que el nombre tiene una razón. Pero vamos a ver un poquito antes. Antes de la época cristiana, antes de Cristo, había pueblos que eran excelentes fabricantes de naves, navieros, viajeros por alta mar, ¿ya? Que hacían viajes muy extensos, ¿ya? Pero resulta que cada vez que fabricaban naves, barcos, buques más perfeccionados, que podían aguantar mucho más tiempo, generalmente la tripulación cada vez se enfermaba más. O sea, cuanto más era la tecnología de los barcos, los tripulantes se enfermaban más. Y no se sabía el por qué. Y tuvo que ser una persona que no tenía nada que ver con el área de la salud, un navegante japonés, quien en lugar de hacer, como las embarcaciones eran muy buenas, estoy hablando de la época de los fenicios al principio, los primeros navegantes. Por ejemplo, de acá tenían que llegar acá y llegaban en unos 3, 4 meses, ¿ya? 3, 4 meses. Y cuando llegaban acá, muchos se morían, o llegaban muy enfermos. ¿Y cuál era en realidad el descubrimiento de este naviero o de este almirante japonés? Que decía, siempre que viajamos, tenemos viajes largos, tenemos que darles alimentos que no son perecederos, alimentos que con el tiempo no se echan a perder. Entonces, no podían llevar carne, no podían llevar legumbres, verduras, hortalizas, frutas, no podían llevar. ¿Dónde iban a guardar naranjas, mandarinas, ciruelas? ¿Dónde iban a guardar? Nada, no podían. Entonces, ¿qué era lo que llevaban? Cereales, trigo, maíz, centeno, frijoles, todo lo que se puede guardar, arroz, ¿ya? Todo lo que se puede guardar. Pero era circunscrito al grupo generalmente de gran parte de los cereales. Y eso era lo que comían. Pero resulta que eso que comían no era suficiente para tener todo el espectro nutricional que necesitaba el organismo. Se le ocurrió de que en lugar de hacer un viaje, por ejemplo, de 3 meses, ¿ya? Más bien podía alargar su viaje, pero de acá iba a un puerto, ¿ya? Después de un mes iba a un puerto y aprovechaba para comer todo lo que no tenían para el viaje: cítricos, frutas, legumbres, hortalizas. De ahí, ¿qué hacían? Otro mes a otro puerto y volvían a comer todo lo que no comían en el barco. Después a otro puerto, todo lo que no querían, y de ahí recién a su destino. Tardaban un poquito más, pero todos llegaban sanos.